adventista. Y que nosotros nos inventamos la doctrina del santuario para salvar la cara, porque como se había anunciado que Cristo venía en 1844 y no vino, nos inventamos la doctrina del día de expiación para salvar la cara y para no quedar mal y entonces darle una explicación de lo que pasó. Cuando la doctrina del santuario es la base y fundamento de nuestra fe y es la contribución adventista a la teología, lo que la iglesia adventista ha traído en la comprensión del santuario, es la gran verdad en torno a la cual giran todas las demás verdades del mensaje adventista. Bueno, pero ¿cuál es otra consecuencia de negar la expiación final? De decir que la expiación se acabó en la cruz del Calvario. Bueno, vean el ejemplo, pastores como Desmond Ford y otros. Desmond Ford es uno de los grandes apóstatas de nuestra época, pastor australiano, que negó la expiación final. ¿En qué terminó? Negando la existencia de un santuario real en el cielo. Ya no hay un lugar santo y un lugar santísimo. Eso solamente son símbolos que tienen que ver con la obra de Cristo, pero no hay un templo en el cielo. Elena de White dijo que este era exactamente uno de los puntos en los cuales vendría la apostasía y se desviarían de la fe, negando la existencia de un santuario real en el cielo. Pero si la expiación terminó en la cruz del Calvario, entonces, ¿cómo va a haber un santuario real y Cristo va a haber pasado del lugar santo al lugar santísimo si ya la expiación se acabó en la cruz del Calvario? ¿Se dan cuenta cuán grave es todo esto? Otra cosa, si yo digo que la expiación final se finalizó en la cruz del Calvario, ¿qué hago con los libros de Elena de White? Que es tan clarito que dice que la expiación se hace en el santuario y que Cristo está haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial. Entonces tengo que minimizarlo, decirle, bueno, ella para su época estuvo bien, pero ahora ya nosotros tenemos más comprensión. You know, Ellen White wrote for her time and it was okay for them, but now we have more knowledge. We know better. So you have to minimize, undermine the spirit of prophecy if you're going to believe that there was a final atonement done on the cross. Because she says that Jesus is making atonement for us in heaven, in the heavenly sanctuary, in the most holy place. So you have to downplay what Ellen White wrote. Tenemos que echar abajo, tenemos que minimizar lo que Elena de White escribió. Porque si no está demasiado claro lo que ella dice. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuáles son las ramificaciones de un solo puntito así de chiquitito que parece tan sencillo y que los autores de este libro dicen que es pura semántica? You know what they claim? That this thing about atonement finished at the cross and atonement being made in heaven is just semantics. It's just a word of a play on words, but it's not there. There's no real meat in it. We haven't really changed our position on expiation, but you ask what they understood. When you read, cuando ustedes leen lo que Barnhouse y lo que Martin escribieron, dicen, ellos cambiaron la posición, decían que antes Cristo estaba haciendo expiación, pero ahora ya reconocen que la expiación se hizo en la cruz del Calvario. Ellos mismos dicen que nosotros cambiamos la posición, pero nosotros, los adventistas que escribieron esto, dicen, no, era solamente un cambio de palabras para que ellos lo entendieran mejor. Imagínense cuán grave es todo esto. Y solamente estoy tocando un punto, que es el tema de la expiación. ¿Qué acerca del rol de Elena de White? Miren, hermanos, el haber minimizado o haber downplayed the role of Ellen White in the Adventist Church, porque ella no es igual a los profetas de la Biblia. Eso es lo que nos dicen. Que ella es una luz menor y la Biblia es la luz mayor. You know, I was taught all my life that
the Bible is the larger light, and that the writings of Ellen White are the lesser light that guide us to the greater light, which is the Word of God. Pero cuando yo me puse a estudiar este tema, descubrí lo que Elena de White dice al respecto. La luz grande es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y todos los profetas son la luz menor que nos guían a la luz mayor. Amén. Todos los profetas son una luz menor, porque Cristo es la luz mayor que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Gloria a Dios. Y sí, Elena de White es la luz menor, pero también todos los demás profetas son la luz menor que nos guían a la luz mayor. Elena de White dice que Juan el Bautista era la luz menor que guiaba a la luz mayor, que era Cristo. Para eso vino él, a dar testimonio de la luz. Él dijo, yo no soy la luz, sino que yo vengo a dar testimonio de la luz. Y Cristo dijo que de todos los profetas, ninguno fue más grande que Juan el Bautista. Imagínense, si Cristo declara que Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas, pero Elena de White dice que él era la luz menor, que guía la luz mayor, que era Cristo. Entonces, ¿por qué nos ponemos a hacer comparaciones, como dice aquí, que Elena de White era menor a los profetas de la Biblia? ¿Acaso hay grados de inspiración? ¿Acaso unos son más inspirados que otros? O son inspirados o no son inspirados. O son de Dios o no son de Dios. Pero no puede ser que los profetas como Isaías, Jeremías, Daniel y otros fueron inspirados por Dios y están acá arriba, y esta otra pues es menos inspirada por Dios. No hay tal cosa como grados de inspiración. O son profetas de Dios o no son profetas de Dios. Pero para quedar bien delante de los evangélicos, aquí dice que Elena de White es inferior a los profetas de la Biblia. ¿Cuál es el resultado de minimizar o downplay el rol de Elena de White en la iglesia adventista? Bueno, en primer lugar, nosotros vimos en la presentación anterior que Dios le dio a la iglesia adventista una característica distintiva. ¿Cuál es esa característica distintiva? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. One of the distinctive marks of the Seventh-day Adventist Church, the Remnant Church, is that we have the testimony of Jesus. Si nosotros creemos que una de las marcas identificadoras de la iglesia remanente contra la cual el diablo va a hacer guerra es el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, entonces, al despreciar y al minimizar la inspiración y el rol de Elena de White para la iglesia adventista, estamos echando abajo la identificación que Dios mismo dio para ayudarnos a reconocer la iglesia verdadera. Él dijo, ¿ustedes quieren saber las marcas? Les voy a mostrar las credenciales de la iglesia verdadera. I'll show you the credentials of the true church. One of those credentials, it has to show up. Tiene que aparecer. Es que tiene el testimonio de Jesús. Pero si nosotros decimos, no, Elena de White no es igual que los demás profetas, como acabamos de leer hace un rato, que el testimonio de Jesús lo tienen los profetas. Y el ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas que tienen el testimonio de Jesús. Imagínense, estamos echando bajo una de las marcas identificadoras del mismo pueblo remanente de Dios. Ahora, otra cosa. ¿Cuál es el resultado de haber minimizado el don profético en la iglesia adventista? Que hay muchos hoy en día que no creen. Hermanos, esto está plagado ya. No solamente miembros de la iglesia. Y hoy en día usted puede ser miembro de la iglesia adventista y no creer en la inspiración de Elena de White. Y no pasa nada. Y usted puede ser pastor de la iglesia adventista y no creer en la inspiración de Elena de White y no pasa nada. Parece increíble.
Pero ese es uno de los resultados de esta siembra que se hizo. Usted siembra y al rato viene una cosecha y esa cosecha se multiplica y las semillas de maldad se riegan. Miren, aún en los votos bautismales de la Iglesia Adventista ya no se dice que una de las características es el espíritu de profecía. Ahora se cambió y se dice que es el don de profecía. Y yo no voy a entrar a explicar en este momento la diferencia entre don de profecía y espíritu de profecía, pero una cosa les digo, usted puede creer en el don profético y no creer en Elena de White. Y todavía usted cree en el don profético. Pero el espíritu de profecía para nosotros como adventistas es ¿quién? El don profético revelado a través de Elena de White. Al cambiar los votos bautismales estamos diciendo que tú puedes ser adventista sin decir que crees en Elena de White. Eso no es todo. Al minimizar el rol profético de Elena de White en la iglesia adventista, hay personas que hoy en día dicen, no, pero es que Elena de White, tú puedes leer los libros que ella escribió antes de 1888. Porque ahí sí está la verdad. Pero después de ahí, a ella le cambiaron la mente con respecto a la Trinidad. Y esto está muy candente hoy en día. You know? There's a lot of people that say, no, I only believe in that which was written before 1888 because she didn't believe in the Trinity. But then after that, everything was changed. Wait a minute. Wait a minute. ¿Ustedes creen que Elena de White cambió su posición? No. Jamás. Ella no se contradice. Pero entonces, si no aceptamos totalmente el rol profético de Elena de White y su inspiración completa, entonces vamos a pensar que hubo manipulación. Fíjense, hay unos que nomás aceptan los libros de Elena de White hasta cierto, y de ahí para adelante dicen, no, ya ella cambió. Entonces, es lo mismo que negar el don de profético. Es lo mismo que negar la inspiración de Elena de White. Hay otros que dicen, no, solamente se pueden aceptar los libros de Elena de White después de 1844. Porque antes de eso ella estaba desviada, pero de ahí en adelante ella tuvo la luz de la justificación por la fe y la luz más completa, entonces no podemos aceptarlo. Miren, todo tipo de locuras están saliendo hoy en día en contra del don profético. ¿Por qué? Porque no hemos dejado establecido claramente que ella es profeta del Señor, 100% igual que cualquier otro profeta de Dios. Como que queremos hacerla un poquito más chica. Yo entiendo que Elena de White no forma parte del canon bíblico. No es parte de la Biblia. Y la Biblia es la norma por la cual medimos todo lo demás. ¿Ok? Si yo quiero saber si un profeta es de Dios o no, lo tengo que comparar con la palabra de Dios. Y ahí voy a saber si es profeta verdadero o no. Pero una vez que ha pasado la prueba de la palabra de Dios a la ley y al testimonio, de ahí para adelante, si yo acepto a esa persona como profeta de Dios y veo que no contradice la palabra de Dios, todo lo que dice es inspirado por Dios. ¿Estamos entendiendo? Es cierto que Elena de White no es parte de la Biblia es la norma, pero de ahí en adelante, una vez aceptada, llega a ser parte del don profético que Dios le ha dado a lo largo de la historia. Miren, hermanos, las cosas se han ido de mal en peor. Los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Algunas de las reformas que Elena de White nos ha llevado a aceptar como iglesia hoy en día están por el suelo. Comencemos con el sábado, hermanos. Comencemos con el sábado. La reforma del sábado. El Señor dice en su palabra, Levíticos 19:30, guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario. Yo soy Jehová tu Dios. Dios nos llama a santificar, a guardar sus sábados. Y el profeta Isaías dice, si retiras del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Elena de White nos habla de la santidad del sábado y cómo debemos respetar y cómo debe ser guardado el sábado.
Pero al minimizar y como el pueblo ya no lee el espíritu de profecía, hermanos, esa es la tristeza, que como hay tanta discusión con respecto a esto, ya la gente no lee los libros.